Descubriendo. Hola, buenas noches, amigos oyentes y televidentes de Descubriendo. Bienvenidos a este programa, su programa investigativo, donde se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Recuerden, amigos oyentes, que aquí en este programa cada 8 días, los viernes a partir de las 8 de la noche, transmitimos un contenido, una investigación para que sea considerada por todos ustedes como es una propuesta investigativa. No queremos que sea tomada como una verdad absoluta, pues tampoco deseamos que sea rechazada, sino que más bien sea comprobada. Y en esta oportunidad tenemos el formato de invitados. Tenemos un invitado desde los Estados Unidos, en Texas, para tocar el tema hoy de la verdad detrás de Quetzalcóatl. ¿No me salió bien? Sí. Saludos a la mesa de trabajo. Hola, Sarín, ¿cómo estás? Hola, Neil. Hola, Juan. Un saludo a toda la audiencia y también a Julio. Qué bueno tenerlo por aquí. Y nada, vamos a compartir un poco de sabiduría ancestral con Julio Gaitán, que ya es una persona que ha investigado mucho sobre este tema y sobre todo en el tema de Quetzalcóatl tiene un amplio conocimiento y eso es lo que vamos a estar hablando un poco con él. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo estás? Hola, muchachos, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, para Julio, que también ya está ahí pendiente de lo que va a ser hoy este programa. Y bueno, aquí vamos a estar hablando un poco sobre la leyenda que rodea a Quetzalcóatl y vamos a ver cuál es el trasfondo de todo este mensaje. Para eso tenemos este gran invitado como lo es Julio Gaitán. Saludamos también a Santiago Barrios, que está detrás de cámara en producciones, entregándonos pues todos los detalles de esta transmisión. Ya estamos en radio, también en www.rcpc.co, Radio Cultural Planeta Conciencia. Bueno, justamente el pudín que ven allí, bueno, esto cambia de acuerdo, torta pudín, pastel. Aquí le decimos pudín, es de celebración. Pues hoy, 6 de mayo, Radio Cultural Planeta Conciencia, que es la plataforma inicial donde empezó todo este tema de programas de investigación, está cumpliendo 11 años. Es nuestro aniversario número 11 y precisamente hoy compramos esta tortica para, bueno, la vamos a comer nosotros, ¿no? Ustedes simplemente la verán de lejos. Sí. Así que estamos muy contentos porque precisamente son 11 años de investigación, sobre todo en este programa, el programa investigativo Descubriendo. Y vamos a celebrarlo con un tema y un invitado, como les dije, desde los Estados Unidos, en el estado de Texas, Julio Gaitán. Primero les explico que Julio es un seguidor del canal Descubriendo. Desde hace mucho tiempo reportaba sintonía, hacía comentarios en los live, también en diferentes videos. Y en alguna oportunidad pudimos notar la investigación que tiene o ha desarrollado sobre Quetzalcóatl. Y hoy está de invitado en la mesa de trabajo, claro, desde los Estados Unidos. Saludamos a Julio. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos, a mesa de trabajo y al quien está detrás de la producción del programa. Pues un gusto estar aquí con todos ustedes y traerles este gran tema. Qué bueno que estés con nosotros, ¿no? Primero cuéntanos, antes de iniciar con el tema, ¿cómo encontraste Descubriendo? ¿Hace cuánto? Porque te hemos venido siguiendo en los mensajes que nos dejas. Pues tengo, yo creo que alrededor de algunos 4 años siguiendo el programa Descubriendo, pero como no soy muy bueno para esto de la tecnología moderna, no sabía cómo poder comentar. Entonces me tardó, yo creo, como algún año para aprender cómo hacer eso, y pues fue cuando empecé a comentar. Yo creo que alrededor de hace algunos 3 años, pero tengo como 4 años siguiendo el programa. Sí, tanto tiempo, Julio, de verdad que cada comentario que nos has dejado, pues sabemos que estás ahí, sabemos que siempre has sido un oyente fiel y también que esto sirva como ejemplo, que Descubriendo, acá tenemos las puertas abiertas para que ustedes también nos puedan compartir las investigaciones que traen, ¿no? De los temas que ustedes más han desarrollado, que ustedes más han investigado, porque eso se trata de esto, de impulsarnos unos con otros y de atrevernos a ver más allá de lo que simplemente se nos dice.
Salí. Julio, ¿cuál fue el primer video que tuviste la oportunidad de ver, de Descubriendo, o cómo llegaste al canal? Creo que llegué investigando acerca del falso Dios. No recuerdo falso Dios de Israel. ¿Cuál sería el primer programa? Pero pues no, son varios, no me lo pierdo cada semana. Excelente. Bien, les contaba que en este proceso de investigación llegamos a conocer de seres extraterrenos, ¿no?, que han visitado desde hace miles de años la raza humana y han tenido una intervención, algunos de ellos de carácter negativo con los núcleos sociales antiquísimos, pero otros de carácter positivo han intercambiado conocimientos y sabiduría muy interesante en diferentes regiones. Uno de esos, sectores de donde han venido seres extraterrenos de carácter negativo a la Tierra son estos Anunnakis, que se les asocia con los reptilianos. Y cuando hacemos la investigación de quienes fueron adorados como dioses o adorados como dioses en Mesoamérica, encontramos la figura de Quetzalcóatl. Julio, ¿es correcto hacer una asociación entre lo que es la serpiente emplumada, llamada también Quetzalcóatl, con los dioses reptilianos, por ejemplo, llamados los Anunnakis? Bueno, en lo que yo he investigado no he encontrado ningún tipo de conexión entre Quetzalcóatl y los Anunnakis. Y más que nada es en la forma. Yo también he estudiado todos los textos sumerios, y a mucha gente asocia Quetzalcóatl con Enki. Y sí hay unas cosas que hablan bien de Enki, pero no deja ese mensaje de amor, toda esa esencia que podemos ver en el mismo Jesús el Cristo. No es encontrada en Enki, o yo no la he encontrado. Entonces yo no lo asociaría, no asociaría a Quetzalcóatl con Enki, sino más bien lo asociaría con el mismo Cristo, con esa fuerza crística que sabemos como ayuda del Padre han venido como mensajeros a dejar esa enseñanza. Y pues eso es lo que yo he investigado, y es lo que he venido a deducir de alguna manera. Y pues aquí hay varias formas y varias interpretaciones de diferentes autores y diferente gente que ha seguido este tema, y pues no ninguna se asocia con ningún sumerio o Anunnaki. Claro, entonces tú planteas que no hay una similitud, no corresponden a las mismas razas. Es decir, que Quetzalcóatl, a pesar de que tiene un símbolo cercano a la serpiente, y la serpiente siempre ha estado cercano a la organización extraterrena de tipo negativo, ¿no? Por ejemplo, en el Génesis se menciona la serpiente como la que invitó, como programa oscuro, a la mujer a probar del fruto del árbol del conocimiento, como lo analizamos en el programa anterior. Pero supongo, Julio, que hay elementos de investigación que has tenido en cuenta para llegar a esa conclusión con la que arrancamos este programa. ¿De qué manera entonces nosotros conocemos en profundidad quién fue este personaje para así de esta manera llegar a esa conclusión? Bueno, en primera parte ha habido muchas interpretaciones acerca de Quetzalcóatl desde hace mucho tiempo. Como por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos para entrar en este contexto. Dice que se identifica a Quetzalcóatl con la figura de Gilgamesh, quien viajó a tierras situadas al otro lado del mar. En otro sería Naram Sin, nieto de Sargón de Babilonia, quien en el 2500 antes de Cristo organizó una expedición hacia el oeste. Alguien más dijo que fue un fenicio y un grupo que viajó en el 700 antes de Cristo. En otra antigua leyenda se dice que 24
parejas de procedencia celta del Mediterráneo en el 2100 a.C. Arribaron a las costas de México. Pero pues hay muchas interpretaciones, pero no hay conclusión exacta. Entonces, o sea, Julio, que de acuerdo a estas investigaciones se cree que Quetzalcóatl viene justamente de lo que hoy conocemos como el Viejo Mundo. Sí, es más o menos toda la interpretación que se hace, porque algunos de los frailes en los libros que se escribieron acerca de la conquista de México, o más bien la conquista de Tenochtitlan, lo asimilan al apóstol Tomás, que habría venido, pero lo que nos cuenta la historia el tiempo cronológico no concuerda con ninguna de las interpretaciones anteriores. Julio, cuando hablas del tiempo cronológico, ¿tienes el dato de pronto aproximado de la visita? ¿Cuándo fue la visita de Quetzalcóatl a estas tierras, por estas tierras? ¿En qué tiempo fue exactamente? De eso no hay un dato exacto, pero en una de las interpretaciones más antiguas que se encuentran en grabados antiguos, se data a una fecha del 13 de agosto de 3114, que esa es la misma fecha en la que se inicia este ciclo en el calendario maya. Es decir, que la llegada de Quetzalcóatl a estas tierras mesoamericanas es incluso antes de la civilización mexicas o mexicas, como le conocen. Sí, porque muchos lo ponen alrededor de 15.000 a 16.000 años de antigüedad. Ajá. Y otra cosa también que está, o sea, es un enigma también, porque en la representación más antigua que se conoce es de origen olmeca, que estos olmecas ese no es su nombre original. Ellos se denominaban como la gente Xi, los olmecas, y tienen ellos en una pieza que se encontró en un monolito la figura de la serpiente devorando devorando a un hombre, pero este hombre lleva cargado este bolsito que se encuentra en muchas de las antiguas civilizaciones, como en la Sumeria. Viene cargando el famoso bolsito. Claro. Entonces tenemos, Julio, aproximadamente 3.000, 4.000 años antes de Cristo, la permanencia de Quetzalcóatl en medio del pueblo mesoamericano. Se tiene un registro exacto del lugar donde compartió con los habitantes de esta parte del planeta Tierra. Bueno, eso es lo que cuenta la historia, es que Quetzalcóatl, él fue el fundador de la ciudad de Toyán, que los antiguos la nombraban como la ciudad virgen, y él fue quien la fundó. Territorio hoy mexicano. Sí, se encuentra en Hidalgo. Bueno, pues esa es una interpretación también. Ahí en esa famosa Tula o Toyán es donde se encuentran los atlantes. Así se conocen estos grabados. Son piedras grandes, son como personas, pero están muy grandes, y pues alguna gente ha encontrado que en estos grabados se encuentra algún tipo de tecnología moderna, ¿verdad? Para que hayan tenido en aquellos tiempos. Así es, Julio, a pesar de que esto de la serpiente emplumada, esto es un símbolo, a este hombre se le define en una piedra tallada como de tez clara, barba, cabellos rubios, con un dominio en diversas prácticas como la agricultura, la orfebrería, la navegación y la astronomía. Y esto, precisamente como tú lo venías narrando, lo comparte con los habitantes de Toyán,
que era una de las ciudades principales de aquella civilización. Y precisamente por las características que tiene o que fueron descritas sobre Quetzalcóatl, lo confundieron con la llegada de los conquistadores. O sea que, Juan, esa descripción que estás dando de la apariencia física de Quetzalcóatl, sin duda ratifica que no era originario de estas tierras, ¿verdad? Así es. Y es precisamente eso que ya después de que él se va, y en ese momento en el que él se va, él promete que va a regresar, y es entonces que la cultura oral va trascendiendo, ¿no? Y en el momento en que llegan los conquistadores a esas tierras, como los conquistadores tienen estas características que les acabo de mencionar, de los hombres con barbas, de tez claras, cabellos rubios, llegaron ellos y fueron confundidos porque pensaron que quien había llegado otra vez o había regresado era Quetzalcóatl. Además que había dejado la promesa de volver. Sí. ¿Coincide esta descripción física de Quetzalcóatl con lo que has investigado, Julio? Sí, es como dicen que era diferente a lo que es la forma de los nativos de estas tierras. Claro, la raza que habitaba en estas tierras. Tenía ojos de color, también tenía el pelo, el vello facial, más bien dicho, que eso no es característico de las razas nativas de aquí en estos lados. De acuerdo, entonces ahí tenemos ya una característica de humano, ¿no? La apariencia física de Quetzalcóatl era un humano con las características que nos acaban de definir tanto Julio como Juan Manuel. Ahora, Julio, dentro de lo que tú has investigado, porque al principio nos decías que no lo asociabas tanto con Enki, en el tema de los Anunnaki, sino lo asemejabas más a lo que fue el Cristo. ¿Cuáles son las similitudes principales que tú has encontrado para poder llegar a esa conclusión? Bueno, lo primero es que para poder responderte esa pregunta tengo que usar la tradición oral Hopi, y para esto tengo que hablar de los cachinas. Okay. Estos cachinas, que son los muy respetados conocedores del saber, en tiempos antiguos ellos tuvieron esta intervención o esta cohabitación con los pueblos, y que hay un dato muy particular y que se me hace a mí que esa es la clave para poder comprender todo esto, basado en la historia oral Hopi que fue dada a conocer mediante Oso Blanco. Más o menos en la década de los 50, este hombre se dedicó, él y su esposa, a compartir toda esta enseñanza y todo este conocimiento Hopi, y de ahí es de donde proviene, para aquellos que quieran investigar más a fondo. Los cachinas, perdón, Julio, como estos seres venidos desde las estrellas, y que tuvieron un contacto directo con otra civilización ancestral un poquito más al norte, como lo son los Hopi, ¿no? Que incluso todavía tienen ancestros en esta región al sur de los Estados Unidos, con frontera con con México, ¿no? Sí, es un poco, más bien es al norte de Arizona. Norte de Arizona. Donde son las 4 esquinas. Ahí converge Arizona, Colorado, Nuevo México y el estado de Utah. De hecho, ahí donde se encuentra. Hay una conmemoración permanente de los actuales Hopi sobre lo que fueron los cachinas, ¿no? En su cultura. Sí, pues los cachinas fueron no vistos como dioses, porque eso es algo también importante, que los Hopi nunca vieron a los cachinas como dioses. Sino más ellos bien, más bien los veían como hermanos mayores. Ok. Visitantes y hermanos mayores. Pero ¿qué relación hay entre Quetzalcóatl y los cachinas? Ok, aquí lo que pasa es que la tradición oral nos cuenta que estos cachinas, en todo ese tiempo que asistían, que compartían con los nativos de todas las tribus en todas partes del mundo, ellos procreaban humanos, o más bien
espíritus avanzados que encarnaban en nuestra dimensión. Entonces sucedía este fenómeno de que las mujeres eran impregnadas, pero no por una forma sexual, sino nos dice la tradición oral que todo era por medio del pensamiento. Entonces, de estas intervenciones nacían niños, pero que eran de una forma diferente a los nativos, y que todos estos niños, algo también muy importante, ellos nacían con capacidades sobrenaturales, si lo quisiéramos llamar así, pero que todo el tiempo estaban dispuestos a ayudar y nunca destruían. Entonces, ese es el punto en donde yo me puedo basar para poder decir que Quetzalcóatl no era un reptiliano, sino más bien fue un espíritu, así como en el caso de Jesús, un espíritu avanzado, una conciencia mayor de otra dimensión que vino a encarnar en nuestro plano, en nuestra dimensión, para traer una enseñanza de que podemos notar en el mensaje de ambos, que es de liberación, una enseñanza que es para ayudar, para animar al prójimo. Entonces todo el tiempo es lo que puedo encontrar, que se demuestra el amor, claro, que fue para mí la principal causa de que vino Jesús, ¿verdad? Como esta conciencia encarnada en nuestros tiempos vino para enseñar eso. Así es, Julio. Bueno, sabemos por lo que nos has compartido que este personaje nació en la cultura, en el seno de la cultura tolteca. Sin embargo, esa cultura abarcaba una gran extensión de tierra, y sabemos también que a Quetzalcóatl lo conocen por otros nombres en otras culturas. ¿Sabes cuáles son esos nombres? Sí, los mayas lo conocieron como Kukulcán. Es y el grupo maya quiché, que está más centrado en Guatemala, ellos lo conocían como Gucumats. Gucumats, Kukulcán o Quetzalcóatl. También sí, para los huastecos en la costa del Golfo se conocía como Calt. Así también se conocía a Quetzalcóatl. Ejecatl. Eso viene a ser desde lo que es la creación de los toltecas. Okay. Julio, cuando vamos a la Ribera Maya, exactamente la pirámide de Chichén Itzá, se nota que en el solsticio de verano, si no estoy mal, el solsticio de verano, me corrigen si estoy equivocado. Equinoccio de primavera. Equinoccio de primavera. Por ahí era la cosa. Se dibuja en un día específico del año, el día del equinoccio de primavera, se dibuja cómo la serpiente desciende sobre la base de la pirámide. Incluso se puede notar un símbolo, o el símbolo de la cabeza de Quetzalcóatl, ¿no? La serpiente emplumada. Allí se hace una referencia de Kukulcán, ¿no? En el caso de la Ribera Maya y de la pirámide de Chichén Itzá. Sí, es que, bueno, lo que se cuenta es que Quetzalcóatl también fue para la región maya, en algo que, bueno, se conoce como la huida, pero yo pienso que más lo puedo ver como aquellos años perdidos también que tuvo Jesús, que no sabemos si muchos dicen que fue a aprender, pero más bien yo pienso que fue a enseñar a otros lados también. Claro, y de ahí es de donde proviene esa noción maya acerca de Quetzalcóatl. Cuando uno busca la definición de Quetzalcóatl, se habla de que es uno de los dioses más importantes de la cultura mesoamericana, una mezcla de pájaro y serpiente. Inmediatamente uno aquí en esto llega a pensar que es más que un mito, que un personaje real, de acuerdo a la forma que se describe. En ese sentido, Julio,
entendemos que nos decías ahorita de que los Hopis no consideraban a los Cachinas como sus dioses, sino sus hermanos mayores. Se entendía de esa interacción de Quetzalcóatl con los habitantes de aquel entonces como una relación entre dioses, un dios visitante o un hermano mayor. Pues él, de alguna forma, él afrontó la vida en varios documentos que he podido investigar, y se dice que él se la pasaba hablando, enseñando a la gente. Claro, pues muy cercano a las personas. Claro. Sí, o sea, las personas ahí en la antigua Tula o Toyán, él llegaba, se aparecía en las plazas y la gente lo seguía. Claro. Okay. Entonces era un personaje. Él enseñó muchas cosas. Entre algunas de sus enseñanzas está el que no sacrificara ni siquiera una flor, que decía que si aquella fuerza, aquel Dios eterno la había puesto donde la había puesto, era para su placer, y entonces que no tenía ningún sentido ir a llevarlas allá a los templos. Y mucha gente piensa que Quetzalcóatl les vino a enseñar acerca del sacrificio humano, y eso es una mentira. Hay una distorsión completa de lo que es Quetzalcóatl originalmente con lo que se cree, Salim. Sí, porque eso es posterior a lo que tú estabas comentando ahorita, sus enseñanzas originales. Algo que también, hablando de esa relación entre Quetzalcóatl y lo que fue el Cristo, ahorita cuando Juan hablaba de la apariencia, que tenía ese físico, ¿no? Como si fuese un europeo o algo así. En otras investigaciones se narra de que Quetzalcóatl tenía esa tez blanca y tenía barba y cabellos blancos. Y es muy similar al relato que se hace en Apocalipsis cuando Juan recibe el contacto en el capítulo 1, y también lo que habla Daniel en su capítulo 7 y 9 del Antiguo Testamento cuando habla del anciano de días. Pero cuando vamos a culturas como acá en Colombia, cuando se habla de Bochica, se describe a Bochica con esas mismas características físicas. Y también al mismo, ¿cómo se llama el de Perú? Viracocha. Viracocha también se le pinta o se le describe claro, más bien con esas características físicas. ¿Esto qué podría significar dentro de lo que tú has investigado, Julio? Porque esa similitud. Esas similitudes. ¿Hay un plan aquí o es el mismo personaje que fue a distintos lugares? ¿O estamos ante un plan donde varios mensajeros visitaron distintas partes del planeta y debido a su descripción física provienen de una misma fuente? ¿Qué podrías tú aportar allí? Bueno, algo también que en la cultura Hopi también se encuentra un hermano blanco que se fue y que prometió volver. Ese es conocido como el Pajana. Y este Pajana tiene que volver con la esquina faltante de la tablilla sagrada que se le entregó a los Hopi desde el primer mundo. Entonces es otro más de las mismas similitudes. Y que las podemos encontrar en muchas partes, yo me imagino, no nada más aquí, pero en varias civilizaciones se dio este mismo fenómeno. Y es por eso que les explicaba con los cachinas por dónde va la cosa. Es que estas conciencias avanzadas que encarnaron aquí, pues vinieron con un propósito. No nada más a venir a hacerse dioses. Y otra característica es que ninguno se hacía adorar, ninguno se quiso hacer Dios, ellos vinieron a enseñar. Entonces ahí es donde yo también puedo encontrar toda esta similitud como un plan estelar. Claro, Julio, entonces tenemos a un ser humano, por lo menos con la misma apariencia nuestra, humano, venido de lugares remotos porque no tenía la misma condición física que los pueblos que visitaba.
En ese orden de ideas aparece el símbolo de la serpiente emplumada. ¿Por qué la serpiente emplumada? ¿Por qué ese símbolo relacionado con un ser humano llamado Quetzalcóatl? Ese símbolo es la esencia humana. Eso nos define como humanidad, como ser parte de la materia, representado con la serpiente, pero también somos espíritu, que eso es representado con las plumas. Entonces, no es que sea un símbolo, la serpiente está aquí en la materia. Eso es lo que nos está diciendo este símbolo. Sí, no. La serpiente es en la materia, pero nosotros no somos materia, nosotros somos espíritu. Entonces tenemos esa capacidad de trascender de la materia y ascender a nuestro espíritu. Ok, entonces la serpiente representa esa materia, el mundo material nuestro, y emplumado significa el camino que nosotros debemos alcanzar, la liberación a través del espíritu. Pues sí, es que ¿cuándo has visto una culebra que vuele? Correcto. ¿Verdad? O sea, la materia se queda. Todas estas enseñanzas toltecas eran de desapego, eran de hacer un trabajo interno más que nada. No por nada la toltecayo es conocida como el arte de vivir. Entonces todas estas tribus que vivían en el Anáhuac, como era conocido en su forma ancestral, que comprendía desde Canadá hasta Nicaragua, eso era lo que era conocido como el Anáhuac. Y de ahí estaba el Abya Yala y estaba el Tahuantinsuyo y estaba también pertenecía a otra parte que en lo que es Brasil lo pudiéramos relacionar con el reino de los Uga Mungulala, pero todo el tiempo eran cuatro, porque las cuatro direcciones para estas culturas antiguas representaban la misma tierra, representaba nuestra existencia, más el centro vendría a representar la experiencia vivida de cada uno de nosotros mediante los cuatro rumbos. Muy interesante porque estás haciendo una asociación con lo que son otros territorios también ancestrales y que contienen igualmente un legado de conocimiento ancestral y extraterreno, con la visita de seres de la misma similitud del que estamos hablando hoy, que es Quetzalcóatl. Sí, así es, porque también si nosotros analizamos todo lo que fue la civilización inca, también encontramos que hubieron personajes que incentivaron todas estas prácticas de la agricultura, todas estas prácticas de la siembra, la cosecha, y eso también es muy semejante a lo que hizo Quetzalcóatl en su momento. Entonces, así como lo viene relatando Julio, hay una gran similitud, sí, en todos estos personajes que ayudaron a aquellas civilizaciones antiguas a empezar a crear nuevas condiciones de vida. Todo esto en pos del desarrollo de aquella humanidad en esa época. Julio, aquí tengo una pregunta, ¿no? Estoy leyendo lo que se conoce como la leyenda de Quetzalcóatl y veo que fue engañado por 3 personajes. Y también nosotros cuando estuvimos allá en Teotihuacán, también nos dijeron algo sobre esta traición que hubo con Quetzalcóatl. Yo creo que ahorita que Julio no los compartas, nos vamos a acordar todos. Sí, porque yo no me acuerdo. No presté atención. Bueno, sí, Julio, sí, Julio. A esto se refiere lo que se conoce como la huida de Quetzalcóatl. Ajá. Que después de tanto tiempo de haber llevado todo este conocimiento, porque en la historia se pone como el gobernante de Tula. Entonces que empezó a llevarse por el ego y que aparecieron estos 3 brujos que son representados en la creación tolteca, como es Tezcatlipoca, Xipetotec y Huitzilopochtli.
que lo vinieron a engañar. Hay mitos que dice que le dieron pulque para emborracharlo y hizo cosas que no quería hacer. Al siguiente día se sintió pues muy avergonzado por lo que había pasado cuando estaba ebrio. Entonces se alejó. Dice la verdad, cuentos que historias que fue cuando llegó con los mayas. Por eso lo mencioné hace un momento, que yo no lo veo como una huida, sino yo lo veo más que como que se fue a llevar el mensaje a otros lados también. Sí, así es. Yo recuerdo que cuando estuvimos en Teotihuacán nos dieron a probar varios licores, y cuando nos dieron el pulque nos dijeron que ese había sido el trago que le habían dado a Quetzalcóatl para que se embriagara y poder de pronto distorsionar ese mensaje que él había sembrado en aquella civilización. Se habla también, Julio, de Tezcatlipoca como un ser de oscuridad, ¿no? O sea, ahí una fuerza contraria a la de Quetzalcóatl en ese tiempo. ¿Has investigado sobre él? Tezcatlipoca. Es el Tezcatlipoca negro, es conocido así. Ajá. Es que más que nada no son personajes, porque todo esto viene desde la creación, desde la forma como se crearon la vida. Entonces tenemos para que lo podamos comprender, tenemos primeramente a Moyocoyotzin. Él es la fuerza 1, el primero, como si lo quisiéramos asimilar a otras cosas, sería el padre. Entonces ellos hablan que Moyocoyotzin se convirtió en dos, en hombre y mujer, porque se quería ver a sí mismo, quería ver algo que viniera de él. Entonces de esta dualidad que es Someteo, es de donde provienen los 4 Tezcatlipocas, que uno es Xipetotec, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl o Ejecatl. Ejecatl es lo que significa viento. Muy parecido al libro secreto de Juan, la historia que estás narrando. Exactamente, eso también lo he venido asimilando. A otra cosa también que yo que le puedo ver forma es a la forma en que las células se crean, porque es un desdoblamiento que se empiezan a potenciar entre ellas mismas. Entonces de una salen 2 y luego de 2 salen 4 y así se va hasta que forman un cuerpo. Correcto. Bueno, vamos a abrir un espacio para los televidentes oyentes que están con nosotros escuchando esta maravillosa investigación de nuestro invitado desde los Estados Unidos, en Texas, Julio Gaitán. Tenemos a Lili, que está allí en sintonía. Dice: a Quetzalcóatl se le conoce como el Cristo cósmico Nahuatl, que en el año Secalt, es decir, el 895 de nuestra era, encarnó en el hogar de... Bueno, esto no soy capaz de pronunciarlo. No. Inténtalo a ver. No, del Tlatmixcoatl. No, y nuestros hermanos mexicanos lo pronuncian de lo más fácil. A nosotros nos cuesta, ¿no? Chimalmatl. También Carmen Carolina Camacho dice: saludos a todos, interesante este tema, gracias como siempre, muy buena información. Miren cómo nosotros perdimos la tradición lingüística propia a la llegada de los españoles. Bueno, y si fuera solo la tradición lingüística, mire todo este conocimiento, y quiero referirme a eso, ¿no? La historia que nos está narrando nuestro invitado es muy distinta, bastante distinta a la percepción que se tiene de Quetzalcóatl desde 1492 hasta acá, porque si cambió el conocimiento referente a Quetzalcóatl fue precisamente a la llegada de los españoles. Total. Se nos mostró como un dios que era adorado, algo más mitológico, la serpiente, de sacrificios.
Entonces esa relación que nosotros hemos hecho directamente de Quetzalcóatl es bastante alejada de lo que realmente fue este personaje, un ser. Uno puede decirle ser humano, pero pareciera al decirle de esta manera como un terrícola, ¿no? Seres extraterrenos de carácter positivo que nos acompañaron en el desarrollo de nuestros pueblos en aquellos momentos. Personajes que llegaron a entregar conocimientos de la tierra, del sembrado, del universo, ¿sí? Del cosmos, también conocimientos espirituales, de convivencia, ¿sí? La conformación de las estructuras sociales. Es decir, un acompañamiento interesante que se presentó tanto en Norteamérica, Centro y Mesoamérica y en Sudamérica, lo que nosotros hoy llamamos América, ¿no? En aquel entonces no era tal. Saludamos también a Santi Magno. Él dice, ¿saben que la serpiente también representa a Lucifer, Satanás? Pueden estar engañados por él, pues es el padre de la mentira. Precisamente, Santi, es como uno de los propósitos de este programa. Sí, el personaje del que estamos hablando corresponde precisamente a esa organización llamada Diablo y Satanás que anuncia el Apocalipsis. Porque el símbolo de la serpiente, ¿no? Podríamos relacionarlo. Pero nuestro invitado con su investigación, y hay muchos otros que también ya se están yendo por ese camino de comprensión, realmente es un símbolo para definir justamente la elevación que tenemos que hacer de la materia, de la sujeción a la materia, que se presentó una vez, se dio la manipulación en esta dimensión. Y de ahí en adelante, pues las plumas lo que significan es cómo nosotros podemos elevarnos. La serpiente que desciende y que asciende. Entonces, Santi, de eso se trata, ¿no? Del tema de cómo desligar lo que fue originalmente Quetzalcóatl con lo que hoy podemos estar relacionando. Así es, bueno, también por acá nos dicen, Claudia, saludos a todos desde Cali, excelente programa. Lili está muy participativa en el chat. Nos dice Josefina Ortiz, Quetzalcóatl yo pienso que era un ser del bien, vino a enseñar conocimientos. Así es, así le hemos entendido a Julio y también lo hemos relatado aquí durante el programa. Beatriz Fernández nos dice, hola, hola, saludos desde Ceres, California, gracias por compartir tan interesante tema, abrazos de corazón. Si ustedes que nos están viendo ahora mismo no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, y también si están ahí conectados, por favor nos apoyan con la manito arriba dándole like a este programa que estamos compartiendo. Importante ese impulso que nos dan con un like. Aquí también está Quetzalcóatl Núñez, un oyente que se llama Quetzalcóatl. Excelente, voy a disfrutar mucho de este tema. Lili también nos dice, prohibió la guerra y los sacrificios humanos y de los animales. Los sacrificios habían de ser de pan, de flores y de copali, como también lo dijo nuestro invitado. Jesús Mancipe dice, lo único que sé decir por entendimiento más comprensión es, si no elevó el impulso investigador, quedaré como un ser creyente. En otras palabras, el impulso queda alegre en esa pausa. Hay que investigar, hay que comprobar. Raúl Guerra también nos dice, ¿qué opinan sobre la trampa que le tendieron? ¿Por qué cayó en tentación? Dice Raúl, yo lo que entiendo, y a mí me gusta mucho que sea así, ¿no? Porque nosotros tenemos en la mente que estos personajes son casi que, qué sé yo, un dios, seres como nosotros, evidentemente con mayor conocimiento. Claro. Sin embargo, entendemos que dentro de su relación con los seres humanos pudo compartir tanto que hasta pudo presentarse esta situación. Jenny Lavallen, tema muy interesante, gracias por compartir, que el Padre Eterno los bendiga. ¿Qué opinas tú de esta pregunta que hace Raúl sobre la trampa que le tendieron a Quetzalcóatl, Julio? Bueno, es que también hay que terminar, no terminé la historia esa. A ver. Después de la trampa se fue y regresó, y después de su regreso fue cuando se iluminó, como quien dice que en el año 999 Topiltzin Quetzalcóatl Seacato, nuestro señor Uno Caña, subió a una montaña y se encendió a sí mismo con un fuego interior.
se cuenta en la tradición oral que por 4 días se fue a morar con los muertos, pero al 8º día apareció como una gran estrella y se asegura que fue la prueba de su elevación espiritual como un gran señor. Otro dato importante es que antes de irse, él pidió a toda la gente que lo seguía no estar triste y prometió que volvería a la tierra cuando se cumplieran los ciclos. Bien, entonces tenemos allí una actuación de ir y volver, y ese volver lo hizo en transformación. Se convirtió en energía, que es lo que somos nosotros, nomás que pues no lo sabemos manipular. Estos seres sí, eso es una enseñanza tolteca. Se decía se cuenta en la tradición oral que los toltecas, al llegar a su grado más alto, que es el grado Quetzalcóatl, para un tolteca ellos tienen la capacidad de aventarse a un precipicio y convertirse en energía. Bien, tenemos a Betty Tezpa, dice: hola, es la primera vez que me puedo conectar en su transmisión y me da muchísimo gusto. Saludos desde Ciudad de México y éxito en todo. Gracias por su programa y temas excelentes. Adelina Plasencia dice: Irene, Ovelar, eso es lo que yo pienso y siento que, ¿por qué tan solo hablar de la serpiente? Lili dice que Quetzalcóatl es un símbolo que encierra muchas enseñanzas al mismo tiempo. Julio, en alguna oportunidad mencionábamos que también Quetzalcóatl, más allá de representar a un personaje, a un ser que anduvo con nuestros ancestros en aquellos tiempos, también representa una esencia que puede ser levantada, despierta dentro de nosotros. Algo muy parecido, para hacer el símil, con lo que es Jesús Cristo, siendo Cristo una esencia que puede ser despertada en nosotros. ¿Es arriesgado hacer esa comparación o está muy cercana a la realidad? Yo así lo he asimilado, porque Quetzalcóatl no es solamente Topiltzin, sino más bien en Topiltzin fue donde nació esa conciencia conocida como Quetzalcóatl, que Quetzalcóatl es conocido, o los antiguos lo llamaban como Tlacate, Troquen Nahuaque y Pannemuami Yoale Ejecatl. Eso significa que era el señor de aquí y del cerca, aquel por quien se vive, y que Ejecatl es el viento. Entonces el viento, pero no visto como el viento que corre, sino el viento más bien como aliento de vida. Era lo que los ancestros lo veían como un aliento de vida. Entonces para la creación, Quetzalcóatl fue una esencia que renació o que encarnó en Topiltzin. Julio, bueno, ahí hay muchos comentarios de la gente en el video, y la principal duda sobre Quetzalcóatl siempre es el mismo tema, ¿no? Y es lo que hemos hablado como el símbolo de la serpiente. Yo quisiera hacer ahí un aporte para ver tú qué opinas. Porque es que, empezando porque la serpiente es un animal, o sea, la serpiente no es ningún diablo, la serpiente es un animal de la creación, es un reptil. Y se ha asociado el reptil, la serpiente, con la oscuridad, precisamente por lo que hemos hablado muchas veces aquí del libro secreto de Juan, cuando se habla de la desviación de la humanidad. Y en Apocalipsis también. Exacto, y en Apocalipsis cuando se habla de la serpiente antigua. Entonces, en el libro secreto de Juan se habla de que esa primera humanidad que se desvió, llamada Sofía, lo que surgió de esa desviación en el símbolo fue una serpiente, ¿no? Con cara de león y un rostro horrendo. Entonces, el símbolo de la serpiente, ¿por qué se utiliza? Para de pronto la gente que tiene la duda, que nos está viendo. Porque es que la serpiente, siendo un reptil, siendo un animal rastrero, los reptiles son los animales más
básicos en la creación. Son los que están más densos en la materia. Su carne y su vibración. Claro, es la vibración más... Exacto, claro. Un sistema muy sencillo. Muy básico, exacto. Es una creación muy sencilla. Y su vibración es la más baja. No por esto quiere decir que sean malos. No. Están en la base de lo que serían las creaciones animales en un planeta. Entonces, por eso, ¿qué ocurre? Cuando la humanidad se desvía, lo que hace es que toma su vibración y la baja casi que al nivel de los reptiles. Las humanidades empiezan a vivir de forma instintiva. ¿Qué quiere decir? Solo piensan, como la humanidad terrestre actual, en comer, reproducirse y tener cosas materiales. Entonces, si nosotros lo vemos así, la humanidad terrestre, junto con las otras que se desviaron y empezaron a vivir bajo esos parámetros, la serpiente son las humanidades que viven pegadas de la materia. Las serpientes son humanidades, lo que habla el Apocalipsis como el dragón, son humanidades desviadas. Y una parte de ellas cayó aquí, al planeta Tierra. Entonces, cuando se utiliza el símbolo de la serpiente para representar a Quetzalcóatl, símbolo que también utilizan los pleyadinos, no sé si ustedes recuerdan, claro, cuando en el contacto... El cascabel alado. Ellos hablan del cascabel alado y lo grafican allí. Y el cascabel alado es la serpiente, es decir, una humanidad que logró el ascenso. Por eso ya se le colocan las alas, porque salió de lo material y emprendió el camino espiritual. Entonces, Quetzalcóatl representa ese símbolo con su mensaje, que es lo mismo que Jesús vino a hacer, entregando ese mensaje para que la humanidad lo aplique, pueda salir de esa condición rastrera en la que vivimos a una condición más elevada de espíritu. Entonces, nosotros como humanidad no podemos decir que somos luz todavía. Tenemos un origen luz y una esencia luz en el fondo, pero nuestro comportamiento en general, ¿cómo es? Pues es con base a lo que la serpiente nos enseñó, es rastrero. Nos dejó como legado, claro. Exacto, estoy hablando en general, por supuesto. Sí. Otra situación, Salim y Julio, y queridos oyentes, que también nos confunden en este tema de Quetzalcóatl, es el tema de los sacrificios. ¿Por qué? Porque unimos precisamente toda esta simbología de la serpiente y eso con los sacrificios que les quitaban el corazón y todo esto. Precisamente esto fue algo que ocurrió, pero ocurrió posterior a todo este relato que nosotros ahora mismo le estamos compartiendo. Fueron civilizaciones que fueron engañadas, ahí sí, por esta parte negativa o por estos seres extraterrestres negativos que llegaron allí a distorsionar todo ese mensaje. Y una de las formas que utilizaron para distorsionar el mensaje fue el sacrificio. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos, bueno, y enlazamos, que también aquella deidad del Génesis también pedía sacrificios, y por eso es que asociamos muchas veces que Quetzalcóatl no pertenece a este origen luz. Entonces es importante resaltar eso, porque el tema de los sacrificios fue posterior a todo este legado que dejaron estos personajes. Hay dos puntos que han dañado de manera muy negativa la tradición de estos personajes. El primero, por supuesto, el trabajo que hicieron los españoles de desacreditar toda la tradición, ¿no? Y sujetarla simplemente a una adoración vana a animales o a símbolos o a cualquier cosa. Y lo siguiente, pues, la parte científica. Y para eso, pues, quiero recordar cuando fuimos a las pirámides de Teotihuacán. Cuando uno investiga el origen de las pirámides de Teotihuacán, ni desde el punto de vista científico se tiene un dato preciso. Pero a pesar de que no se tiene un dato preciso, sí se relaciona los constructores de las pirámides o la civilización sobre la cual se elevaron estas construcciones con sacrificios. Entonces, es una relación inmediata. Fíjese, amigo oyente, una civilización con el conocimiento suficiente para alinear este tipo de construcciones con estrellas exactamente, no de la constelación de Orión, sino de las mismas Pléyades. Y eso nos demuestra un gran conocimiento, y un gran conocimiento significa un gran desarrollo. Claro. Conocimiento que hoy no tenemos para realizar esas construcciones. Sí. Para terminar concluyendo simplemente que fueron practicadores de sacrificios humanos. Esos fueron civilizaciones posteriores a todo ese desarrollo de civilización muy ancestral, acompañada de personajes como Quetzalcóatl. Así que
tengamos en cuenta esa definición que nos compartió, o esa explicación que nos compartió Julio y que complementó muy bien Salim, con relación a la serpiente como esa condición humana inicial, pero emplumada como la invitación a salir de esa misma a niveles de espíritu. Así que Quetzalcóatl lo que hace con su mensaje es muy parecido a lo que el Cristo hizo con su mensaje: elevar, transmitir información de condición de elevación para salir de la manipulación de la verdadera serpiente, como lo vimos en el programa anterior. Aquí nos ponen un comentario, Raúl Guerra nos dice, pero la madre tierra no es mala, la materia no es mala, es una parte fundamental para lograr el ascenso. El que es actualmente solo espiritual y desecha la materia está incompleto, es engañado. Eso es cierto, en la dimensión, y quiero aclarar ese punto, en la dimensión en que estamos nosotros, se necesita la materia, por ejemplo, el cuerpo físico como vehículo para recrear nuestro espíritu y poder ascender. Pero la condición original y natural desde el origen creador no es la materia, es primero el espíritu. Nosotros estamos en esta condición material por efecto de lo que sucedió en Sofía. De hecho, cuando las humanidades como la nuestra ascienden al punto de que se integran a la creación, ya no hay materia, sino es luz. Entonces, la materia es necesaria en esta etapa, pero poco a poco nosotros iremos desprendiéndonos de la materia para integrarnos a ese punto. De hecho, comienza a cambiar la condición en lo que se denomina el quinto, sexto paso motor, ¿no? Sí. O impulso, días de creación, como también se le conoce a esta información de carácter extraterrena o pleyadina. Entonces, Julio, entendemos con tu investigación que aquello que la humanidad actual conoce sobre Quetzalcóatl y sobre todo nosotros como latinoamericanos es bastante corto, pero afortunadamente, como tú y otras personas han venido despertando realmente en investigación lo que significó este personaje. ¿Qué significa para ti retomar esa esencia de Quetzalcóatl? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Cómo ha servido esto para tu visión de ese mundo antiguo, pero también para esa visión de tu mundo interior? Pues que sí, siguiendo todas las enseñanzas, los podemos usar como herramientas también. O sea, eso es el motivo de hablar de estas cosas. No solamente porque yo sea mexicano y Quetzalcóatl es de México, ¿verdad? Es más bien el traer todas estas enseñanzas, porque aquí les voy a compartir estos conocidos como los huehuetlatolis, que es la palabra antigua. Estos son atribuidos a Topiltzin Quetzalcóatl. Estas son sus palabras: amados los unos a los otros, ayudaos entre ustedes en la necesidad, con la manta, la joya, el salario y el alimento, pues no es verdad y no es cierto si desprecias a quienes te rodean. Hay otra que les puedo compartir que dice: da limosna al hambriento, aunque tengas que quitarte tu comida. Viste al que va en harapos, aunque tú mismo te quedes desnudo. Socorre al que te necesita, a una costa de tu vida. Mira que una es vuestra carne y una vuestra necesidad. Hay una que a mí en lo personal es la que me gusta más, que menciona esto. El tolteca es sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma. Hace sabios los rostros ajenos, les hace tomar corazón, no pasa por encima de las cosas, se detiene, reflexiona y observa. Entonces estos conocimientos yo los puedo llevar a cabo en mi vida personal. Claro, están muy cercanos al mensaje de Cristo. Muy parecido. Sí, pues son casi, son palabras que no son de este mundo, como a Jesús lo mencionó en algún momento, ¿no? Cuando le preguntaron que de dónde era su reino, él mencionó que su reino no era de aquí. Entonces, estos personajes han sido encarnados, pero no son de esta tierra, porque traen un mensaje muy diferente a lo que se venía enseñando en aquellos tiempos. Bien.
Julio, hemos aprendido mucho de ti, de tu investigación y sobre todo nos has impulsado a querer conocer más, a querer saber más, a salirnos de ese esquema o esa imagen que nos dejaron de Quetzalcóatl y que se encuentra rápidamente cuando uno lee superficialmente de él y entender a través de esta comprobación por la investigación personal de que el mensaje espiritual para elevar los espíritus de esta humanidad es un plan que desde arriba se planificó y se concretó enviando seres, personas, ¿no? Sí, así, desde civilizaciones extraterrenas, desde lugares lejanos del universo, pero con la clara intención de acompañar a la humanidad, sobre todo porque nosotros también fuimos manipulados por una fuerza negativa que a su llegada hasta tocó nuestro código genético. Eso mereció de parte de las jerarquías más altas de la luz el acompañamiento a través de personas como Quetzalcóatl, como Kukulcán, Gucumatz, como Viracocha, como Bochica, en toda la Mesoamérica. Ahora, podemos hablar de Jesús el Cristo ya en el Oriente, como además no solamente compartió ese mensaje en esa región, sino que otros documentos, como aquí los hemos estudiado, también fue a la India, al Tíbet, a compartir esa información. Se entiende con esto que no hay lugar en el planeta Tierra que no haya llegado ese conocimiento. O los Hopi, que tuvieron la visita de los Cachinas, seres de la misma condición física que demuestran que pertenecen a una misma y única raza. Diferente, volvemos y ratificamos, volvemos e insistimos, diferentes a aquellos seres negativos que sí estuvieron, por ejemplo, en medio del pueblo hebreo, disfrazados como dioses, en este caso Jehová, o más arribita en el pueblo sumerio, como en Kin o en Lil, seres de tipo negativo que condujeron a la humanidad a unas condiciones lamentables y deplorables que incluso aún todavía estamos viviendo esas enseñanzas, los rastros de esa enseñanza. Sí, así es, Julio. Muchas gracias por la investigación, por compartir con nosotros todo lo que has profundizado. De verdad que allí en todo lo que nos compartiste hay unas herramientas muy claves, sobre todo en entender ese símbolo que es la serpiente emplumada. Hay una herramienta muy clave para nosotros, pues despertar de pronto y hacer un clic hacia el verdadero camino que debemos trazar cada uno. Entonces, yo pues estoy muy agradecido contigo por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Así es, Julio, muchas gracias por compartir nuevamente tu mensaje con nosotros. Siempre nos das píldoras de conocimiento con tus comentarios en cada programa y por eso te hemos invitado para aprender mucho acerca de esa sabiduría ancestral. Y nada, pues agradecerte y las puertas siempre están abiertas para ti. Julio, ¿algún libro, documento, página, investigador, alguna referencia que le pueda servir a las personas que están conectadas escuchando el programa de hoy para ampliar sobre lo que tú nos has compartido? Bueno, podemos encontrar mucho de estas interpretaciones que se hicieron en los libros antiguos que hablan sobre la conquista de México. Hay que buscar, pero sí hay. También hay algunos buenos artículos en la academia, así se llama. Hay trabajo que está ahí como en PDF. Entonces ahí puedes encontrar también muchas historias diferentes, muchos libros que hablan acerca de Quetzalcóatl. Hay una en especial que se llama Lauret Sejourné. Ahí se los pongo en el comentario del video. Les voy a poner unas fuentes de donde yo saqué toda esta información para que los que quieran ampliar su conocimiento acerca de Quetzalcóatl tengan dónde empezar. Claro, excelente. Julio, muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y una cosa más, les invito a todos a recordar quién somos, porque en estos momentos, si no recordamos quién somos, estamos perdidos de identidad, y eso no tiene que ser. Nosotros tenemos una gran cultura de donde provenimos,
y entonces hay que buscar en nuestras raíces. Ahí hay mucho conocimiento, mucha antigüedad que está ahí nada más, y mucha gente no le hace caso. Hagamos como lo hacen los antiguos quechuas o todas estas civilizaciones, que cuando les preguntaban en dónde estaba su futuro, ellos volteaban hacia atrás, porque su futuro provenía de todo el conocimiento que les habían dejado sus abuelos. Entonces no olvidemos todo esto, no olvidemos quién somos para saber dónde estamos y tener una definición hacia dónde vamos. Excelente. Muchas gracias, Julio, por esa disposición y querer compartir con todos los seguidores del programa Descubriendo lo que tú has descubierto. Ahí quedamos pendientes para en otra oportunidad seguir compartiendo investigaciones. Te mandamos un fuerte abrazo de corazón y hasta la próxima, Julio. Hasta luego, gracias. Bien, amigos, ahí ustedes escucharon a Julio Gaitán, seguidor del programa, escuchando los temas como él nos dijo desde el principio, pero nos encontramos, hay cosas que ustedes han investigado y que saben y que pueden compartirlas con nosotros aquí en Descubriendo, porque hemos abierto ya hace unos meses atrás un espacio de invitados y ya han habido varios invitados con nosotros compartiendo su investigación y eso nos alegra mucho. Bueno, lo otro es que recordarles nuestro viaje, nuestra visita a la ciudad de Medellín. Ya tenemos fechas exactas, estaremos el 11 y 12 de junio, sábado y domingo, compartiendo con ustedes informaciones y conocimientos para conocerlos y ustedes nos conozcan a nosotros y podamos compartir todas las personas de la ciudad de Medellín y las ciudades y municipios cercanos. De hecho, por allí conversé con un oyente que está en la ciudad de Barrancabermeja y dijo que para esos días quiere ir allá para también compartir con nosotros. Él se llama Edgar, un fuerte abrazo para él. Lo otro es, amigos oyentes, porfa, como nos pidió ahorita nuestro compañero Juan Manuel, un like, un me gusta y la suscripción al canal. De esa manera ustedes apoyan directamente el trabajo que nosotros hacemos aquí para que llegue a más personas lo que hacemos, Alim. Sí, no, muy contentos primero por el programa de hoy y también porque es una realidad lo del 11 y 12 en Medellín. Estaremos por allá participando y compartiendo con muchos de ustedes. Lo que hemos mencionado, quien de pronto esté interesado en aportar en el tema logístico para la visita en Medellín, ya saben que nos pueden contactar, de pronto si tienen un lugar para realizar la conferencia y por supuesto la invitación a que puedan invitar a sus amigos, a sus familiares a participar de la conferencia. Próximamente estaremos compartiendo la imagen con el tema o los temas que vayamos a tocar. Y el lugar, ¿no? Y el lugar, claro. Sí. Claro. Hora y todo aquello. Todos los detalles ya los iremos compartiendo. Estamos a poco más de un mes. Así que bueno, ahí los mantendremos informados. De hecho, ahí nos escribió Arlington Roa, que está viviendo en Medellín, escuchó también la información de que vamos para allá y se puso a la disposición para ayudarnos en esa parte. También está Jaime Ángel en la ciudad de Medellín, que también va a estar con nosotros apoyándonos en esto. Y a propósito de Jaime, quiero decirles que él hizo un programa en su visita a México, hizo una entrevista con una señora, no tengo el dato exacto, pero vamos a tratar de compartir esa información, en la que también ella le compartió la esencia original de Quetzalcóatl. Juan, ¿nos vamos? Muchas gracias por su participación en el chat, por estar siempre allí y bueno, esperamos que este programa les haya sido de herramienta fundamental para empezar a profundizar. No se vayan a quedar con lo que aquí pues le compartimos, profundícenlo y sobre todo actuemos en base a esas herramientas que en esa investigación nos podemos encontrar. Bueno, ahora nos vamos y quedamos con el pastelito, con el pudín para comernos el pastelito con unos refrescos en este aniversario número 11 de Radio Cultural Planeta Conciencia. Gracias a Santiago Barrios, que estuvo en la producción. Salí, nos vamos. Sí, nos vemos hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo a todos y nosotros aquí pues comiendo pastel. Por ahí Lili Montes decía, quiero pastel. Lástima que no se pueda todavía. Lo máximo que podemos hacer en el chat es enviarle un emoticón de un pedacito de torta. Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Regresamos el próximo viernes aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que pasen buena noche.
Descubriendo.